Hola a todos, muy buenas tardes. Eh, Acá estamos en un capítulo más para Desde Adentro, en un nuevo año. Gracias a Dios, arrancando un 2026 un poco mejor que el año pasado. El año pasado, ya lo hemos hablado, un año durísimo hasta último momento, por lo menos para mí, ¿no? Para mí y para mi familia. Un año que todos queremos que quede en el olvido. Un año que se llevó familiares, amigos. Un año de malestar, de salud, de mala salud. Que bueno, se superó y acá estamos. eh, a principios de 2026. Haciendo lo que dice el médico, haciendo caso por sobre todas las cosas. Y, y siempre encarando todo con todas las ganas, con toda la fuerza. Eh, y como siempre tratando de transmitirle a ustedes vivencias desde la mirada de los penitenciarios, desde la mirada de los retirados. Este año se plantean cosas diferentes. Hay un muy buen proyecto que le estamos dando forma, así que ojalá lo podamos concretar. Es una muy buena idea, con otros camaradas. Hay que darle un poquito de forma, hay que juntarse para charlar y hacer bueno, que salga, ¿no? Básicamente eso, que salga. Hoy quería contarles una historia que es muy personal, muy personal. Yo era muy chico. Eh, Transcurría para ese entonces la guerra de Malvinas. Mi abuela, doña Elida, que en paz descanse, eh, compraba el Diario Popular. El Diario Popular era un diario relativamente grande, comparándolo con El Día, por ejemplo, que era un diario gigantesco. Y, y la diferencia por ahí que en el Diario Popular era todo muy a color, eran excelentes fotos las que subían de la guerra, y yo tenía apenas 5 años. Eh, Me encantaba ver las fotos, me encantaba ver las imágenes que publicaba ese diario. Un día X, durante ese mismo año, estaba sentado en el comedor de la casa de mi abuela y en un momento se abre la puerta y entra uno de sus hijos, Miguel, el tío Miguel, mi padrino. También ya se encuentra descansando en el cielo junto a mi viejo y su hijo Agustín y su mamá. Cuánta gente, por Dios. Eh, pasa y es durísimo. Eh, me voy de tema un segundo. Me acuerdo cuando íbamos al cementerio acá del pueblo con mi viejo, eh, a llevarle flores al abuelo Juan. eh, y mientras que íbamos, mi viejo decía, mirá quién está acá. Yo trabajé con él. Mirá quién está
acá, yo lo conocía, mirá quién estaba. Yo pensaba siendo chico, no digo, cuánta gente conocía a mi viejo que ya no está. Hoy cuando... No lo hago muy seguido porque a mi viejo las flores no le gustaban mucho. Iba más que nada por obligación, por mi vieja o por ahí. Eh, pero hoy cuando voy yo al cementerio, hoy el que conoce los nombres de las tumbas soy yo y eso es durísimo, es durísimo. Pero bueno, no es lo que les quería contar. Ese día entra a la casa de mi abuela por una puerta que estaba al este, del lado de la salida del sol. Entra mi padrino con su uniforme de salida del regimiento de caballería de tanques 8, cazadores general Mariano Necochea. Y le brillaban los botones, el tanque, la boina, y fue wow. El tío se había perdido por unos días, claro, nosotros no entendíamos que era la Colima, que estaba haciendo la Colima. Había una guerra en el país. Era, para nosotros chicos, nos desconocíamos, no estábamos tan empapados en lo que pasaba. Yo miraba fotos, tenía 5 años. Pero me quedó muy grabado eso, me quedó muy grabado. Al punto desde que lo vi ese día dije, cuando crezca voy a ser militar. Y bueno, empecé a jugar de chico con armas de juguete, con armas que inventaba yo, de madera. Siempre recuerdo que la mejor arma que tuve de juguete fue hecha a medias entre mi papá y Miguel, mi padrino. Y... la tuve muchísimo tiempo. Eh, de hecho, para uno de mis hijos, para Juan Antonio, el varón más grande, Miguel hizo prácticamente una réplica de la que me había hecho a mí cuando yo era chico. Y anda dando vueltas por ahí, todavía existe. Y bueno, pasaba el tiempo. Y yo siempre con esa idea, con la idea de algún día vestir el uniforme de mi patria, ¿no? Mi tío Miguel era, como se dice en el mundo militar, era bandido. Si bien estaba haciendo la colimba obligatoria, la conscripción, ¿no? Era muy alto, muy alto. Y era el primer tambor en la banda. La palabra bandido viene de ahí, de ser integrante de la banda militar. Y bueno, él era muy alto. Si mal no recuerdo, 1,94 m, 96 creo que medía. Y bueno, era el primer tambor en la banda. Imagínense que su mamá, la abuela Élida, desfile que había en Magdalena, desfile que íbamos a ver porque Miguel estaba. Y bueno, tengo miles de anécdotas con Miguel ahí porque yo me acercaba a él cuando estaban tocando y en los descansos, obviamente que sin autorización de su jefe, me dejaba tocar su tambor y lo miraban siempre con mala cara y se enojaban porque le había dado un palillo a un nene y el nene había golpeado su tambor y había hecho un ruido en un momento de silencio. Pero bueno, para mí divertido, para él no lo era tanto después. O sea, para él en el momento era divertido, pero después no, porque lo privaban de Franco los fines de semana. Estuvo 2 años haciendo la colima, así que imagínense la clase de soldado que era. Un tipo muy
muy divertido en realidad, un tipo de hacer muchas bromas, pero que esas bromas le costaban su salida de Franco y ir a su casa a ver a la familia, a su novia, la tía Patri, hoy en día. Bueno, a mí me quedó esa idea de vestir ese uniforme, de llevar ese tanque en esa boina. Pero había una historia que no conocía, eh, que era la historia de mi papá. Cuando mi viejo empezó a ver que lo mío iba en serio, que, que realmente me interesaba vestir un uniforme. Eh, Nosotros somos 5 hermanos, 3 varones y 2 mujeres. Yo soy el del medio. Tengo un hermano varón mayor, una hermana mayor, estoy yo, una hermana menor y un hermano más chico. Eh, Mi hermano mayor es jugador de fútbol, eh, jugó en Estudiantes, en Camaceres, acá en Magdalena, en muchísimos clubes, siempre le pagaron. Y yo era un poco como la oveja negra, ¿no? Yo era el que no le gustaba el fútbol, no jugaba nada en realidad. Eh, que no es tan así, pero bueno, es otro motivo que no voy a contar ahora. Mi familia, una familia de padre trabajador, mi vieja ama de casa. Y yo siempre digo que mi viejo era todo para mí, pero todo, todo. Mi viejo era mi viejo, era mi amigo, era un hermano, era todo lo que un hijo quería de un padre. Eh, Cuando mi viejo empieza a ver que lo mío iba en serio, mi viejo hacía conmigo pequeñas cosas que para la época eran un montón. Por ejemplo, mi viejo iba al banco eh, para cobrar su sueldo. Mi viejo era empleado de vialidad de la provincia de Buenos Aires. Y todos los primeros íbamos al banco, pero me llevaba a mí. Él siempre me llevaba a mí. Porque es como que yo guardaba su secreto. Y miren, escuchen esto, miren cuál era su secreto. Cerca del banco, a unos metros, había un bar. Un bar que todos lo conocían como el bar de Guarela, que todavía está. Tiene otro nombre, pero el dueño sigue siendo el mismo. Eh, el dueño del edificio, por lo menos, ¿no? Eh, y mi viejo iba, hacíamos la cola en el banco, cobraba su sueldo y la primera vez que me lleva me dice, Nero, esto queda entre vos y yo. Vení. Y me lleva a ese bar. Ese bar era la terminal de micros en ese entonces. Aparte de ser un bar, era la terminal de micros. Ahí se vendían los boletos del Rápido Argentino, que era... o el Río de la Plata, que eran los dos colectivos que venían a Magdalena. Y tenía un bar. Un bar que tenía un pool, un billargol. Y se juntaban nombres grandes a jugar al billar, al pool. Y mi viejo iba todos los fines de mes, todos, pero era un secreto que mi vieja no sabía, era algo que mi vieja no sabía. Y se compraba un vaso de gancia con limón, y cuando me empezó a llevar a mí me compraba una botellita de Coca-Cola de vidrio y un sándwich de queso y dulce, de queso de batata y dulce, y de dulce de batata y queso mandevos, el famoso postre de vigilante, lo que comíamos en el ejército. Y ese era mi mayor secreto con mi papá. Yo eso no se lo podía contar a nadie.
Bueno, yo a partir de ese día, hasta que crecí y tuve mi trabajo, todos los fines de mes, no existían los cajeros automáticos, imagínense, se cobraba por ventanilla. Iba con mi viejo solamente porque me llevaba a ese bar y me compraba ese sándwich de queso y dulce, y él se tomaba su gancia con limón, y si se encontraba con algún amigo jugaba un partido al billarbol. Era muy bueno jugando al billarbol, yo no aprendí nunca, él era muy bueno. Cuando empiezo a hablar sobre mi posible futuro con él, le digo, mirá viejo, quiero ser militar. Y él me dice que no tenía problemas, que él siempre iba a apoyar lo que yo quisiera hacer. Y me cuenta una historia. Me cuenta la historia de cómo llegó a Magdalena, pues mi viejo no era de acá. Mi viejo era de General Arenales, un pueblito rural muy cercano a Santa Fe. Está dentro de la provincia de Buenos Aires, pero a muy poco de Santa Fe. Y me cuenta una historia de abril de 1963. Para la historia en Argentina se llamó Azules y Colorados. A mi viejo lo trae a Magdalena la conscripción, la colimba obligatoria. Mi viejo la hace en la base aeronaval Punta Indio, en una compañía de infantería de marina. Cuando yo le digo que quería subirme a un tanque, es ahí donde él me cuenta lo que él vivió. Y imagínense que yo, que era muy fanático de las películas bélicas, de la historia, ¿sí? Ya a esa altura leía y había leído muchas cosas. Lo escuché con muchísima atención, pero con muchísima atención. Y hoy me doy cuenta que mi viejo minimizaba lo que me estaba contando. Mi viejo me contó que había ocurrido en el país un hecho de violencia entre las Fuerzas Armadas, de que se habían tenido que enfrentar la base aeronaval Punta Indio con el regimiento de caballería de tanques 8, el regimiento donde estaba mi tío cuando yo lo vi por primera vez con un uniforme. Me contó que se habían enfrentado, que me lo contó como una escaramuza, como que fue algo leve. Dentro de esa charla quedó eso, como que había estado ahí. Yo le pregunté, de hecho, qué había hecho él, y me dijo que no había participado de nada, que habían sido un par de explosiones, que habían venido los tanques del regimiento y que habían tomado la base. Nada más que eso. No había sido nada de otro mundo. Y quedó. Pero quedó como una historia, porque de hecho yo hasta ese entonces yo solo le había planteado que quería ser militar. No era tan real todavía, no estaba tan cerca la posibilidad de serlo. Pero ese día en ese bar se dio esa charla. Él tuvo la necesidad de contarme eso. Y bueno, pasaron los años, no sé cuántos, pero muchos. Yo calculo que la primera vez que mi viejo me cuenta esto, yo tendría 10, 11 años, 12 como mucho.
Eh, bueno, pasó el tiempo, pasó el tiempo. Y yo soy clase de 1977, la última clase que se sortea para la colimba obligatoria fue la 76. Increíblemente yo quería hacer el servicio militar. De hecho, mi idea, como el regimiento 8 me quedaba a nada de mi casa, mi idea era hacer la colimba y si me gustaba, eh, en esa época existía lo que los militares llamaban engancharse, o si podía, la posibilidad de ir a la escuela de suboficiales y ser suboficial. Yo estaba al tanto de eso, lo conocía porque mi viejo me contó que él, estando en la infantería de marina, sus superiores le habían visto buenas aptitudes para seguir, y mi viejo había decidido seguir la carrera, lo habían ascendido a dragoñante, creo que era. Siempre me acuerdo cuando veo la película de Olmedo y Porcel, de la escena en que es ascendido a dragoñante. Y bueno, para resumir y no hacerlo tan largo, mi viejo quería seguir en la infantería marina, era una rama de la armada que le fascinaba. Eh, Demostraron en Malvinas, los infantes del IN 5 estar más que preparados para la guerra, y bueno, mi viejo era un fanático de la infantería de marina. Hasta que bueno, gana Carlos Menem su primer gobierno, saca el servicio militar, y quien les habla se queda sin ser sorteado para la colimba. Pero pone el servicio militar voluntario. Que yo, dentro de mi locura, pensé que como Menem era un tipo muy particular, y pensé, digo, este se va a mandar alguna, y teniendo un ejército profesional, teniendo soldados voluntarios que quieran estar ahí porque quieren, digo, tal vez intenta recuperar Malvinas otra vez, y ojalá tenga la posibilidad de ir. Y allá me anoté, sin decirle nada a mi viejo, llené las planillas, pero se necesitaba la firma de los padres. Yo sabía que por parte de mi viejo no iba a tener problema porque ya lo habíamos hablado. Voy, hablo con él y me dice: sí, hijo, cómo no. Y me toma del hombro y me lleva afuera. Y yo sabía que cuando pasaba eso es porque el viejo iba a decir algo desde adentro. Y me dijo: bueno, hijo, el día llegó. Pensé en su momento que por ahí era una loca idea tuya, pero bueno, veo que lo vas a hacer. Veo que vas a intentar seguir la carrera militar. Lo único que te voy a pedir es lo único que vas a escuchar de mí con respecto a este tema, es que si algún día se tienen que enfrentar argentinos con argentinos, por favor no lo hagas, porque yo lo tuve que hacer y no es para nada agradable. El ejército está para defender al país, para defender la patria, no para matarnos entre nosotros. Ese fue el único consejo que me dio mi papá. Hace muy poco, encuentro en YouTube un documental que tenía como título Azules Colorados y entre signos de pregunta violetas. Y me puse a mirarlo. Dura unos 44 minutos, más o menos. Pero antes de llegar a eso,
en el transcurso de mi infancia, ¿no? Junto a mi familia, a mi viejo en algunas ocasiones, y digo lo vi porque era como que cuando pasaba mi vieja nos decía, bueno, váyanse afuera, no nos permitía estar cerca de él cuando le ocurría eso. Mi viejo tenía como, tal vez lo que hoy serían ataques de pánico. En esa época creo que los médicos lo llamaban como ataques de nervios, una cosa así. Y imagínense que yo a mi viejo lo tenía, creo que como todo hijo, ¿no? Lo tenía como un superhéroe, como una persona fuerte, una persona que no le podía pasar algo extraño, que no sea una enfermedad grave, ¿no? Eh, Hoy creo que entiendo por qué le pasaba eso. Mirando ese documental veo que esto ocurre en abril del año 63. También se lo conoce como la Guerra de los 4 días. Eh, Mi viejo tiene como historia, ¿no? La que cuenta él. Un enfrentamiento leve, como que no había pasado nada. Y yo, después de ver ese documental, empecé a entender muchísimas cosas. Había una situación que nos llamaba la atención a toda la familia y nadie sabía por qué pasaba. Acá en Magdalena había todavía el lugar está, el kiosco ya no, pero era conocido como el kiosco de Pérez. Para nosotros era Don Pérez. Permiso, voy a tomar agua. Para nosotros era Don Pérez. Y mi viejo fumaba ese maldito cigarrillo, diría un amigo que estuvo acá en el canal. Y nosotros vivíamos aproximadamente a unas 20 cuadras del kiosco de Pérez. Tal vez 15, 20. Y mi viejo solo le compraba cigarrillos a Pérez. Cuando en el resto de los kioscos valían exactamente lo mismo. Pero él venía y te decía, negro, hacé un favor, andate hasta lo de Pérez y comprame, me acuerdo, miren, la marca Derby Suaves. Te decía, negro, andate hasta lo de Pérez y comprame un Derby Suave. Y yo pensaba, ¿no? Digo, no voy hasta lo de Pérez. Había almacenes o kioscos antes. Yo, ¿por qué lo de Pérez? Y Pérez era un hombre grande, era mayor que mi viejo. Pero bueno, mi viejo nos había mandado al kiosco de Pérez. Así que íbamos a lo de Pérez. Llegábamos, Pérez ya nos conocía. Hola, don Pérez, hola, ¿cómo andás? Bien. Un Derby suave, me daba cigarrillo. Pagaba, me iba. Y así toda la vida. Hasta los últimos días de mi viejo. Y nunca había entendido por qué. Pero bueno, cosa de pueblo, pensamos. Bueno, un día ya dentro del mundo de las operaciones tácticas, me encuentro con el hijo de Pérez, Gonzalo. Mando un abrazo, un beso a Gonzalo. Lo seleccionamos junto a otros para que fueran a hacer el curso de operadores tácticos. Y bueno, va Gonzalo, aprueba el curso, vuelve,
pasa a integrar el equipo táctico conmigo. Y un día en una charla común, como una charla puede tener cualquiera, tomando mate, le cuento a Gonzalo esta misma historia, que mi viejo solamente le compraba cigarrillos al padre de él. Y Gonzalo me mira y me dice, ¿vos no sabías de dónde se conocen tu viejo y mi viejo? No, le digo, ni idea, nunca me dijo. Y me dice Gonzalo, Mau, mi viejo era, si mal no recuerdo, era mecánico de aviones. Y tu viejo y mi viejo se conocían de la base de Punta Indio y estuvieron juntos en lo que se conoció como Azules y Colorados. De ahí se conocen, tu papá y mi papá. Entonces yo le cuento a Gonzalo la historia que me había contado mi viejo, de ese suceso, ¿no? Y Gonzalo no sabía mucho más que yo. Es como que los dos hicieron lo mismo. Los dos lo minimizaron. Tanto el padre de él como el mío. La historia de mi papá decía que un grupo de aviones del Palomar que venían en vuelo hacia el Regimiento 8, que estaban atacando el Regimiento 8, en vuelo piden autorización a la base de Punta Indio para aterrizar y cargar combustible. Y que cuando despegan, en lugar de salir y atacar al regimiento, lo que atacaron fue la base. Y sí, esa historia es real. Eso pasó. La parte que no contaba mi papá es que, y esto me entero viendo el documental, mírenlo porque es, para los que somos de Magdalena, es algo que pasó acá en Magdalena. Es una historia del año 63, así que es muchísimos, tal vez no tengan ni idea. Pero bueno, es un hecho que ocurrió acá. Dentro de la provincia de Buenos Aires, los dos bastiones más grandes que tenían los colorados, mi viejo en ese entonces estaba al lado de los colorados. No nos vamos a poner a hablar de política, ¿no? Porque esto también obviamente tiene una connotación política. Si estaba bien ser colorado, azul, no me interesa para nada. Lo que sí me interesa es contar el porqué. Las dos bases más armadas, o los dos bastiones más importantes que tenían los colorados, era la base aeronaval Punta Indio y la base de baterías de Bahía Blanca. Eso al menos es lo que dice el documental, ¿no? Que imagino que debe ser lo más acercado a la realidad. Mi viejo nombraba a un coronel que en ese entonces era el jefe del Regimiento 8, que era el coronel López Aufrán. Mi viejo dijo que habían pasado 3 aviones y que habían tirado un par de bombas y que había terminado todo ahí. En este documental que yo veo muchísimos años después, estoy hablando del año pasado, 2025, principios de 2025. El documental dice que la base aeronaval Punta Indio fue uno de los bastiones más difíciles en esos enfrentamientos de esta guerra de 4 días. La base aeronaval Punta Indio bombardeó el regimiento de caballería de tanques 8 durante 15 horas, provocando muchísimas bajas. En el documental se ve como que el coronel López Aufrán y el teniente coronel Sánchez Bustamante, que era su segundo jefe,
fueron algo así como los Rommel de la caballería de esa guerra. Sí, Rommel era un alemán de la Alemania nazi, pero visto por las unidades de caballería mundiales como un dios del arma de caballería. Rommel era un estratega, un oficial de caballería maravilloso. He leído historia sobre Rommel y no era tan nazi como algunos dicen. Sin justificar absolutamente nada, ¿no? Por supuesto. El jefe de la base aeronaval Punta Indio era, si mal no recuerdo, el capitán de navío Sabarot. Y mi viejo nunca lo nombró. Jamás. Jamás lo nombró. Pero sí hablaba del coronel López Aufrán. Y te pones a pensar, estaba hablando de su enemigo en ese momento. Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque el enfrentamiento fue real, porque hubo muertos. En el documental dicen que es real que esos aviones, creo que eran Sabre el nombre. Estamos hablando de aviones viejos, ¿no? Es cierto que pidieron permiso para repostar en Punta Indio, que este hombre Sabarot los dejó aterrizar, que una vez que cargaron combustible y volvieron a despegar, ellos creyendo de que no iba a pasar nada, en realidad estos aviones agarraron en tierra muchos aviones de la base de Punta Indio también repostando, cargando combustible, armamento, con sus pilotos, con sus mecánicos y haciendo realmente un desastre en plena pista, ¿no? Matando muchísima gente. Y después de ese ataque de esos aviones, vinieron, si mal no recuerdo, 2 o 3 bombarderos, grandes, bombarderos, y arrojaron muchísimas bombas. Mi viejo dijo 2 o 3 bombas. Fueron 2 o 3. En el documental muestran la base aeronaval Punta Indio completamente destruida. Cuentan que cuando el Regimiento 8 ingresa a la base después de una feroz resistencia por parte de la Infantería de Marina, de la cual mi viejo era integrante, cuenta que se encontró con una base completamente destruida y con oficiales y conscriptos que caminaban entre los muertos. Esa historia mi viejo nunca la contó. Jamás escuché a mi viejo hablar de eso. Mi viejo en ese momento, bueno, es detenido junto a sus camaradas. Es llevado prisionero al penal militar de Magdalena, a la que hoy es la unidad número 28 del Servicio Penitenciario Bonaerense. Y estuvo un tiempo ahí. Y es ahí donde conoce a este coronel, a López Aufrán. Según mi viejo, este hombre hizo formar a todos los suboficiales subalternos en el patio del penal y los entrevistó uno por uno. Y algunos iban para una fila y otros iban para otra. Nunca me dijo que habló con él, jamás, pero sí me dijo que era un hombre de honor. Sí me dijo que era un hombre de palabra y que lo que le dijo a Aufrán a él fue que se fuera a Verónica, que se quitara el uniforme de combate y se presentara en el edificio de la Armada y que la Armada decidiera qué iba a pasar con él. Así pasó con muchos camaradas más de él. Se fueron a Verónica. Me cuenta que en un camión se fueron hasta Buenos Aires. Se presentaron en el edificio de la Armada. Mi viejo hasta ahí pensando en seguir la carrera. Cuando se abrió la puerta del oficial que los iba a atender, dijo no, porque
si esto vuelve a pasar yo no quiero ser parte de esto. Y se fue, pidió la baja. Resumiendo, en un baile conocí a mi vieja y bueno, y gracias a esa situación acá estoy, hablando con ustedes. ¿A qué quiero llegar con esto? Que nosotros como hijos a veces no conocemos la historia de nuestros padres. A veces no conocemos o no entendemos por qué nuestros padres actúan como actúan. A veces no entendemos por qué nos ponen los límites que nos ponen. O lo cuestionamos, nos enojamos. Y no sabemos del todo qué hay detrás de la historia de nuestros padres. Muchas veces hay traumas, muchas veces hay secretos que no deberían guardarse, que deberían ser hablados. Y hoy, más que nada hoy porque hoy los hijos no preguntan. Nosotros no solo somos de otra generación, somos de otro siglo. Eso es muy loco, pero es algo que me quedó muy grabado cuando Dani Herrera, el sargento Herrera, dijo en el canal que ingresamos al servicio penitenciario el 1 de marzo del último año del siglo XX. Y era cierto, somos del siglo pasado. Y los chicos de este siglo no conocen la historia, no les interesa aprender la historia. Y muchísimas veces ni siquiera les interesa saber de dónde vienen sus padres. Y si no preguntamos, y nuestros padres no nos cuentan, no los podemos ayudar. A veces vemos que nuestros padres sufren, en algunos casos, enfermedades muy específicas, en otras trastornos, en otras los vemos llorar en un rincón escondidas o aprovechan una película para llorar. Y no nos damos cuenta que en realidad tienen muchas cosas para decir, tienen muchas cosas guardadas que los lastiman, tienen muchas cosas que contarnos, si nosotros preguntáramos. Es muy común que nuestros hijos hoy sientan que los únicos que tienen problemas son ellos. Que los problemas más importantes que hay en la casa son los que tienen ellos. Y no son para nada conscientes de lo que hace papá, de lo que hace mamá para que ellos coman todos los días, para que estén abrigados todas las noches, para que estén frescos en verano, para que puedan estudiar, para que puedan estar bien vestidos. Y no solamente lo hacemos trabajando, sino que lo hacemos con nuestros problemas interiores, con nuestros fantasmas, con nuestros miedos, con cosas que no contamos, con cosas que nos lastiman. Y nosotros como hijos pensamos que el mundo gira alrededor nuestro. A veces hasta culpamos a nuestros padres por no tener alguna que otra cosa. Les vuelvo a decir lo mismo, muchas veces como hijos desconocemos qué cosas lastiman a nuestros padres o qué los está lastimando a nuestros padres. Muchas veces nos callamos como papás para cuidarlos, para cuidar a nuestros hijos. A veces no queremos contarles cosas, lo que no quiere decir que no necesitemos decirlo. Este año tiene que ser diferente. Imagínense lo diferente que hubiese sido para mí haber sabido lo que había vivido mi viejo estando mi viejo en vida. Imagínense lo lindo que hubiese sido para mí tener
una charla sobre azules y colorados realmente como fue. Y tal vez de soldado a soldado, porque mi viejo nunca dejó de ser un soldado. Mi viejo nunca dejó de ser un guerrero. Hasta mi viejo falleció yendo a trabajar. Hubiese sido una charla muy linda. Hubiésemos hablado de soldado a soldado y eso hubiese sido maravilloso. Yo no digo que... porque no lo recomiendo, yo no digo que los hijos de penitenciarios tienen que ser penitenciarios. Yo siempre digo que... les digo a mis hijos que ellos tienen que ser lo que quieran ser. Que por ahí tengan a papá y a mamá, porque los dos tenemos la misma profesión, que ellos por ahí tengan a mamá y a papá como objetivo, como ejemplo a seguir. No los obliga a ser penitenciarios. Tienen que ser otra cosa. Si quieren ser otra cosa, tienen que ser otra cosa. En mi familia al menos ni mi esposa ni yo le decimos a nuestros hijos que tienen que ser penitenciarios. Porque es una carrera completamente injusta, es ingrata, es dura, con el tiempo es traumática, tiene muchísimas más cosas malas que buenas. Es un trabajo muy, muy especial, muy especial. Pero esto va dirigido a ellos, a ustedes, a los hijos de los penitenciarios. Más que nada a los hijos de los penitenciarios viejos, no de los que recién entraron, que entraron en el siglo XXI. Porque ellos no vivieron lo que vivimos nosotros, no están en el mismo servicio penitenciario porque las cosas cambiaron muchísimo. Entonces, a ustedes, hijos, manejando tiempos, los tiempos de sus padres, de papá, de mamá, traten de hablar. Tómense un tiempito, dejen su tablet, dejen su celular, dejen de boludear para hablar con sus padres. Escuchen a sus padres que seguramente tienen muchas cosas que contar. Seguramente sus padres tienen mucha basura que sacarse de adentro. Y a veces hablar con un hijo, a veces hablar con la esposa, es mucho más fácil que ir al psicólogo. A veces, no está de más intentarlo. Porque sentir que ayudás a papá, a mamá a sentirse mejor, es ayudarlos a dormir mejor, es ayudarlos a comer mejor, es ayudarlos a dejar de fumar, es ayudarlos a dejar de tomar, es ayudarlos a vivir mejor, es ayudarlo a que comparta más tiempo con ustedes de calidad, un tiempo sano, de charlas, de risas, de juegos. Inténtenlo. Arranquemos este 2026 de esa manera, siendo hijos pero poniéndonos un poquito en el lugar de nuestros padres. Porque así como yo me enteré que en el año 1963 mi viejo estuvo en una guerra de 4 días, pero en una guerra de verdad, no de 2 o 3 bombitas como dijo él, donde vio morir a muchísima gente y muchos de ellos eran sus amigos, donde esos 4 días cambiaron su vida para siempre. Ustedes hoy pueden enterarse de muchas cosas también. Ustedes hoy pueden enterarse de muchas cosas que ayuden a papá o a mamá a vivir mucho mejor. Dejen de jugar, dejen de perder tiempo, porque estar todo el tiempo con el celular, con las redes sociales, haciendo TikTok, es perder tiempo. Sí, yo también estoy en YouTube, yo también
estoy una determinada cantidad de tiempo frente a la cámara como lo estoy haciendo ahora, pero con la idea de ayudar. No creo estar boludeando. Perdón la palabra, pero no creo estar boludeando. Escuchen a sus viejos. Hablen con sus padres. Se van a dar cuenta que van a cambiar muchas cosas. Muchas cosas van a cambiar. Bueno, se los dije al principio. Estamos viendo algunas cositas para hacer el programa un poquito diferente, no va a cambiar tanto o no cambiaría tanto, la idea es la misma. Siempre manteniendo la idea de hablar, de contar qué nos pasa, de contar qué sentimos y de ayudarnos entre camaradas, que eso es lo importante. Porque no solo nos va a ayudar la familia, hay veces que la familia no nos puede ayudar. Hay veces que sí o sí hace falta un profesional. En otros casos con la familia alcanza. Pero créanme esto, porque esto lo sé. Esto lo sé. Que un hijo, cuando digo hijo me refiero a varón, mujer, no importa. Que un hijo se sienta a charlar con papá o con mamá, porque nosotros también tenemos mujeres que trabajan en unidades de mujeres que no la han pasado tan bien tampoco. Que nos sentemos a charlar con mamá y papá del trabajo, que le preguntemos realmente a mamá y a papá a qué se dedican, qué hacen, qué vivieron, qué les pasó en su carrera, como bueno y como malo. Es ayudarlos, créanme que es ayudarlos. Gente, discúlpenme por robarles 52 minutos 14. Es solamente para arrancar el año, para desearles lo mejor. Dejar en el olvido al 2025. Desearles un 2026 maravilloso a todos. Y nada, que sigan acompañando, que sigan estando. Gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por estar ahí. El canal sigue creciendo, la audiencia sigue creciendo. Así que hay propuestas de otros lugares para hacer un poquito más grande esto. Las estamos analizando. Estamos viendo qué hacer. Así que gracias, es un tema que trajo mucha gente. Es un tema que ojalá se haga más grande y podamos conseguir y lograr los objetivos que nos planteamos al principio y no perder el rumbo jamás. Gracias por estar ahí, gracias por escucharme, gracias por tomarse el tiempo de mirar a este tipo que pierde un tiempo también dedicándoselo a sus camaradas, pero un tiempo que vale oro. No solo vale oro para mí, para mis hijos, para mi esposa, para mi familia en general, sino que trato de que este tiempo los haga reflexionar un poquito a ustedes, los haga pensar que hay momentos en que es necesario pedir ayuda y que se den cuenta también de que la familia también puede ayudar. Si nos dejamos de pensar que el mundo gira alrededor nuestro, podemos ser mejores hijos, mejores hermanos, y ayudar a que nuestros padres se sientan mucho mejor y puedan hablar más libremente de sus problemas, de cualquiera, pero de sus problemas, básicamente. Gente, gracias por estar ahí. Feliz 2026 para todos. Que tengan un año excelente. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima.